Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Qué es una función exponencial? Entonces vamos a definirla de la siguiente manera. Entonces vamos a decir, sea y igual a elevado a la f de x. Recuerde que una función exponencial es aquella que tiene la variable en el exponente. Entonces, vamos a definir de una vez la fórmula. Y' es igual a. Y nos la vamos a aprender de la siguiente manera. Dice así, la función, es decir, esto, a elevado a la f de x, por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. Entonces, de esa manera queda definida la derivada de una función exponencial. Y la derivada de una función logarítmica, ya la veremos. Vamos a mirar un caso en particular, que es esta función. Si se tiene que y es igual a e a la x, que es una función exponencial, al aplicar esta fórmula quedaría que la derivada es igual a. Dice así, la función, es decir, e a la x, por la derivada del exponente. ¿Cuál entonces es la derivada de x? La derivada de x es 1 por el logaritmo natural de la base. Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo natural de e? Esto también vale 1. Entonces, simplemente tendríamos que la derivada es e a la x. Entonces, es una función muy especial, una función particular. La función e a la x, su derivada es e a la x, es decir, la derivada es ella misma. Sucede con esta función, la función e a la x. Bien, y de esta manera entonces podemos definir, o ya por el momento, que no se nos vaya a olvidar, sobre todo esta. Y la otra de arriba sería la fórmula que se usa para derivar cualquier función de tipo exponencial. Si tengo y igual a 10 elevado a la 3x, es una función exponencial. ¿Cómo se deriva? Pues sencillo, vamos a aplicar esa fórmula. Simplemente decimos que la derivada y' es igual a ¿qué? A la función, es decir, 10 elevado a la 3x por, es decir, la función quiere decir ella misma tal y como me la dan, por la derivada del exponente, es decir, la derivada de 3x, que en este caso sería 3, por el logaritmo natural de la base, es decir, el logaritmo natural, y la base en este caso es 10. Bien, y ya esa sería la derivada, simplemente se puede dejar así, 10 elevado a la 3x por 3 veces el logaritmo natural de 10. Y podemos combinar esto que estamos trabajando con todos los temas que se han visto anteriormente. Entonces yo puedo tener la función y igual a e elevado a la tangente de x, por ejemplo. Y igual a e elevado a la tangente de x. Entonces la derivada de esa función viene a ser la función, es decir, ella misma, por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada de tangente? La derivada de tangente es secante cuadrado de x por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de la base en este caso es, esto vale 1. Entonces siempre que sea e, podemos resumirla, y cuando la base sea e, simplemente sería esto. La función por la derivada del exponente, porque el logaritmo natural de e siempre va a valer 1. Sin embargo, pues uno lo puede escribir, luego hacer la operación, pero ya para cuestiones de practicidad, ya cuando se tenga más habilidad, simplemente puede uno reducir la fórmula y escribirla de esa manera. Entonces, con esta expresión que tenemos acá, podemos derivar cualquier función de tipo exponencial. Y e a la x, recuerde que se llama exponencial natural, y la derivada de e a la x es ella misma, es e a la x. Bien, eso en el caso de las funciones exponenciales. Ahora recuerde que son casi de la misma familia las funciones exponenciales y las funciones
logarítmica. Entonces vamos a ver conjuntamente las dos. Ahora, una función logarítmica es una función que tiene esta estructura. Y igual a logaritmo en base a, ¿de quién? De una función cualquiera. Vengamos aquí, coloquémosle un nombre, bueno, o coloquémosle x. Entonces, la fórmula para derivarla nos la vamos a aprender de la siguiente manera. Dice así: la derivada de la función sobre la función sin derivar por el logaritmo natural de la base. Bueno, o podemos colocar acá una función en especial. Vamos a inventarnos una letra, la letra t. T de x, entonces acá de arriba iría t' de x, es decir, la derivada de la función a la cual se le aplica sobre la función sin derivar por el logaritmo natural de la base. Siendo así, puede uno derivar cualquier cosa, que tenga logaritmo. Entonces, vamos a suponer que se tiene y igual a logaritmo en base 2 de 7x cuadrado. Bueno, inventarnos ese. Y igual logaritmo base 2 de 7x cuadrado. ¿Cómo vamos a derivarla? Sencillo, simplemente es aplicar esta fórmula. Recuerden, la derivada de la función sobre la función sin derivar por el logaritmo natural de la base en el denominador se multiplica, ¿no? Entonces decimos acá que y' va a ser igual a la derivada de la función, la derivada de esta cosa. La derivada de 7x cuadrado es 14x. Sobre la función sin derivar, sobre 7x cuadrado por el logaritmo natural de la base, es decir, por logaritmo natural de la base. La base acá es 2, entonces sería el logaritmo natural de 2. Luego se realizan las operaciones que se pueden hacer. Mire que 14 con el 7 se cancela y queda 2. Esta x se cancela con una x de abajo, va a quedar solamente x, o sea que el resultado va a ser 2 sobre x logaritmo natural de 2. Listo, ya no se puede simplificar más, no se les ocurre cancelar ese 2 y ese vendría a ser el resultado. Otra. Y igual al logaritmo natural de seno de x. Así. Así de sencilla. Y igual logaritmo natural de seno de x. Entonces vamos a derivar esa función. ¿Cuál es la derivada? La derivada vendría a ser la derivada de la función, es decir, la derivada de seno, que es coseno, sobre la función sin derivar, que viene a ser seno, por logaritmo natural de la base. Pero resulta que en este caso la base es e. Y logaritmo natural de e vale 1, entonces en ese caso no tendríamos que escribirle nada. Y recuerden que coseno sobre seno, esto es igual a cotangente. Entonces la derivada del logaritmo natural de seno vendría a ser cotangente. Bien. Cabe resaltar acá una aclaración para que no haya problemas, que un logaritmo siempre se le aplica a expresiones positivas, es decir, aquí estamos teniendo en cuenta que todo eso es positivo, entonces para tener más claridad vamos a colocarle el logaritmo natural del valor absoluto de seno de x, que es donde tiene sentido aplicar un logaritmo, porque solamente se le puede aplicar a expresiones positivas. Bueno, un corolario de este sería cuando la base sea e. Es decir, si mi función es y igual al logaritmo natural de f de x, ¿cierto? Y igual al logaritmo natural de f de x, la derivada, siempre que sea logaritmo natural, la podemos resumir simplemente como la derivada de la función sobre la función sin derivar. Es decir, podemos resumirla de esa manera cuando sea un logaritmo natural acá. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos y igual al logaritmo natural de x, ¿cuál sería su derivada? La derivada del logaritmo natural de x, entonces decimos, pues la derivada de la función sobre la función sin derivar, es decir, sería simplemente 1 sobre x.
Y de esa manera entonces podemos derivar cualquier logaritmo. Vamos a mirar entonces y igual, voy a borrar acá esta, y vamos a hacer esta. Y igual a logaritmo natural de 4x cuadrado, perdón, x cuadrado más 3 sobre x. Y igual a x, logaritmo natural de x cuadrado más 3, pero sin valor absoluto. Podría ser así nada más. Bien. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces sería la derivada de la función sobre la función sin derivar. Entonces voy a colocar primero la función sin derivar. Es decir, aquí en la parte de abajo iría x al cubo más 3 sobre x. Como es un logaritmo natural, no se le aplica nada más, sino simplemente vamos a saber que es la derivada de esto sobre la función sin derivar. Ahora, como lo de allá es un cociente, se tiene que aplicar pues la regla del cociente, que es el denominador al cuadrado. Luego arriba iría la derivada del numerador, que es 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que sería x cuadrado más 3 por la derivada del denominador, que vendría a ser 1. Y luego realizamos todas las operaciones. Entonces acá simplemente es cuestión de álgebra. Entonces simplemente aquí va a quedar 2x por x, el resultado viene a ser 2x cuadrado. 2x cuadrado, entonces aquí quedaría x cuadrado, por acá abajito quedaría x cuadrado más 3 dividido en x, y aquí arriba entonces tendríamos el resultado de esa operación. 2x por x, el resultado es 2x cuadrado, menos x cuadrado por 1 me daría x cuadrado, entonces sería menos x cuadrado menos 3. Simplificando, entonces tendríamos 2x cuadrado menos x cuadrado sería x cuadrado, y x cuadrado menos 3. Y ese x cuadrado menos 3 quedaría multiplicado por x. Entonces me va a quedar x al cubo menos 3x acá. Y estos dos al multiplicarlo va a quedar entonces x a la 4 más 3x cuadrado. ¿Qué podemos simplificar ahí? Podemos simplificar una x. Factorizar una x y simplificarla quedaría entonces x cuadrado menos 3 sobre x a la 3 menos 3x. Y esa vendría entonces a ser la derivada. Es decir, ahí aplicamos varias cosas de las que trabajamos en estas últimas clases. Es decir, derivada de casi todos los temas en uno. ¿Ok? Listo. Entonces esa sería pues la parte correspondiente a derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas.